Bueno, esta clase la vamos a dar con Juli, la dividimos como en dos partes, y vamos a hablar de lo que es un poco el monitoreo fetal y de la embarazada, que es un poco las actualizaciones. ¿Querés un poquito como para arrancar y entrar en tema? Es importante saber que el monitoreo fetal que nosotros podamos hacer es una prueba para detectar el bienestar fetal. El objetivo que tiene todo monitoreo es detectar el riesgo que tiene el feto de sufrir una hipoxia o una acidosis para entonces así poder tomar una conducta y mejorar el bienestar fetal. Los objetivos que tienen más específicos, la idea es disminuir la tasa de morbo y mortalidad fetal y mejorar el resultado perinatal que podamos llegar a tener. Y tenemos dos tipos de monitoreo. Uno, el que se hace antes de que la paciente esté en trabajo de parto, y el otro que se hace cuando la paciente ya está en trabajo de parto. Tienen dos nombres distintos. Uno es el NST, que es el anteparto, en el cual el bebé no está expuesto al estrés de las contracciones. Tiene que durar 10 minutos, hacemos una tira que dura 10 minutos, y para poder decir que es reactivo tiene que cumplir una serie de criterios que los vamos a ir charlando más adelante, pero en sí es que la línea de base tenga una frecuencia cardíaca que esté entre 110 y 160, que sea variable y que tenga al menos dos aceleraciones, sin lo que son las desaceleraciones. Con eso podemos decir que el monitoreo es reactivo y estamos diciendo que es un resultado normal. Después, cuando hablamos de la PTC, que es la prueba de la tolerancia a las contracciones, es la prueba, por eso es la prueba que hacemos cuando la paciente ya está en trabajo de parto, podemos llegar a tener dos resultados. Bien que sea negativo, o sea que no tenga desaceleraciones patológicas con las contracciones, lo que nos daría un resultado normal, y una PTC positiva en la cual vemos desaceleraciones patológicas en mayor del 50% de todas las contracciones que podamos encontrar. Esto sería un resultado anormal. Pasa si querés, Ju. Esperá que no me pasa. Ahí está. Bueno, y un poquito para entender el porqué del monitoreo y cuándo lo vamos a realizar, es ir un poquito a la fisiología. El aparato cardiovascular de lo que es de los bebés se van a empezar a desarrollar entre la tercera y la sexta semana de la edad gestacional. Inicialmente la frecuencia cardíaca va a depender del automatismo que tenga cardíaco, hasta que después, con el pasar de la semana, se va desarrollando lo que es el sistema nervioso periférico y el parasimpático, perdón, y el sistema nervioso simpático. El parasimpático va a generar una acción a través de lo que es el nervio vago y va a tener el objetivo que es disminuir la frecuencia cardíaca. Y va obteniendo mayor relevancia a medida que van pasando las semanas y va aumentando la edad gestacional. ¿Cuál es el objetivo entonces? Disminuir lo que va a hacer el parasimpático es disminuir la frecuencia cardíaca y aumentar la amplitud y la cantidad de las aceleraciones. Esto lo que le va a dar es una mayor variabilidad y lo que vamos a poder ver en el monitoreo como un resultado, digamos, normal. Y después, dentro de lo que es el sistema nervioso simpático, como bien ya sabemos todos, el mayor objetivo que tiene es aumentar la frecuencia cardíaca fetal, y que lo podemos ver en el monitoreo como, digamos, la variabilidad y con el aumento de la frecuencia cardíaca dentro de los límites siempre esperados. Y algo muy importante a tener en cuenta es que lo que es la presión de oxígeno fetal es muy inferior a la del adulto, tiene en un promedio 28 milímetros de mercurio, pero tiene grandes factores de protección contra la hipoxia, que si recordamos por ahí un poquito lo que era la definición, uno de los objetivos que tiene el monitoreo es detectar estas situaciones de hipoxia. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que el bebé tiene unos tres grandes factores de protección contra la hipoxia. Uno es que la hemoglobina fetal se satura a menores presiones parciales de oxígeno comparado con las del adulto. El hematocrito fetal es del 60% comparado, o sea, mucho mayor comparado contra cualquier adulto. Y la frecuencia cardíaca incluso es mayor. Tenemos una basal entre 110 y 160.
Entonces, cuando se genera una hipoxia, el bebé comienza a realizar lo que es la glucólisis anaerobia, genera una acidosis metabólica y esto es lo que nosotros intentamos detectar con el monitoreo. ¿Para qué? Para poder tomar una acción y evitar estas situaciones de hipoxia. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cuáles son las indicaciones? Esto es un poco lo que trabajamos nosotros en el servicio, en nuestro servicio, que es que a partir de las 32 semanas, que es el momento en el cual ya vamos a tener la maduración completa, tanto del sistema simpático como del parasimpático, a partir de las 32 semanas, entonces, en todos los embarazos que tengan alto riesgo o que tengan alguna patología asociada. Por ejemplo, alguna diabetes, alguna hipertensión, preeclampsia o alguna otra enfermedad que esté asociada al embarazo. Y a partir de las 37 semanas se lo vamos a realizar a todas las pacientes que consulten a nuestro servicio. Sí hay una controversia que, bueno, esto se maneja, no es de nuestro servicio solo, sino es a nivel mundial, es si el monitoreo debe hacerse de forma continua o de forma intermitente. Hay una última revisión de Cochrane que es del 2011 en el cual evalúan si es mejor realizar un monitoreo continuo o un monitoreo intermitente, en el cual, si querés pasar, Ju, en el cual lo que determinaron es que las mujeres que tenían una monitorización continua tenían mayores tasas de cesárea versus las mujeres que tenían una monitorización intermitente. Y no hubo grandes diferencias en cuanto a la tasa de mortalidad perinatal, a la incidencia de la encefalopatía hipóxica y a las incidencias de las convulsiones. Por lo tanto, o sea, podemos decir que es una prueba sensible, pero poco específica. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros tenemos un monitoreo en el cual nos dice que tenemos un resultado normal, nos puede llegar a dar una tranquilidad de que va todo bien. Pero en el 50%, o sea, en la mitad de los registros que nosotros veamos alguna alteración o lo que nosotros llamamos no tranquilizador, en el 50% de los casos realmente va a ser algo, digamos, alguna patología y en el 50% no, digamos, va a estar todo normal. Por eso es que en los embarazos de bajo riesgo, durante el trabajo de parto, la ocultación que nosotros hacemos de la frecuencia cardíaca es intermitente y lo hacemos cada 30 minutos en lo que es el periodo dilatante. Y después, lo que es en el periodo expulsivo, lo hacemos luego de cada contracción uterina. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos la suficiente evidencia, pues, nosotros y en general, digamos, hacemos esto porque eh, se determinó que la ocultación intermitente tiene igual calidad que la monitorización continua y no nos va a cambiar mucho los resultados que podamos tener. Ahora, en los embarazos de alto riesgo, sí podemos llegar a tener una monitorización continua, realizar una monitorización continua durante el trabajo de parto. En estos casos que vemos acá. Por ejemplo, si tenemos una cesárea anterior en la cual rompemos bolsa y vemos un líquido amniótico meconial, bueno, ahí podemos pasar de lo que es la ocultación intermitente al monitoreo continuo. O, por ejemplo, tenemos una paciente con preeclampsia y vemos que la frecuencia cardíaca se está alterando y tenemos menos de 100 o más de 160, que es lo que estaría dentro de los parámetros esperables, bueno, ahí podemos pasar de una ocultación intermitente a continuar con un monitoreo continuo. Y después, bueno, tenemos un montón más de indicaciones. Bueno, y después en lo que es la interpretación del monitoreo, ahora vamos a ver que se imprime, como dijo Sol, en un papel que tiene todos como cuadraditos y tiene dos ejes, un eje de abscisas y un eje de ordenadas. En el eje de abscisas lo que se grafica es el tiempo, que es un centímetro por minuto, y en el eje de ordenadas, que es perpendicular, lo que se va a graficar es la frecuencia cardíaca fetal en latidos por minuto. Entonces, para leer lo que es un monitoreo o una prueba de tolerancia a las contracciones, sea que esté o no la paciente en trabajo de parto, hay distintas definiciones que primero tenemos que ver. Uno es lo que se llama la línea de base, que es el promedio de la frecuencia cardíaca fetal en ausencia de movimientos fetales. Y como dijo Solsi, lo normal es que esté entre 110 y 160 latidos por minuto.
Si está en menos de 110 latidos por minuto es lo que se llama una bradicardia, y si está en más de 160 latidos por minuto es lo que se llama una taquicardia. Otra de las definiciones y de lo que tenemos que evaluar en el monitoreo es la variabilidad, que son las fluctuaciones que tiene la frecuencia cardíaca fetal por una interacción, como explicó Sol, entre el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Esas fluctuaciones son normales. Va a ser normal cuando la variabilidad sea de 5 a 25 latidos por minuto. Decimos que tiene una variabilidad reducida cuando es menor a 5 latidos por minuto y que está aumentada cuando es mayor a 25 latidos por minuto. Y acá tenemos una foto de un ejemplo de un monitoreo en el primero cuando está normal. En el segundo, que está disminuido, vemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es casi plana y aumentada cuando es más de 25 latidos por minuto. Después tenemos las aceleraciones, que son aumentos que son abruptos y transitorios de la frecuencia cardíaca fetal por arriba de la línea de base, es decir, la línea de base, que es el promedio de la frecuencia cardíaca, va a aumentar y generalmente se da en presencia de los movimientos fetales. Es decir, que si el feto se mueve y nosotros tenemos un aumento brusco de la frecuencia cardíaca, eso nos deja tranquilos, es la respuesta normal que tenemos que esperar. Y se considera que es una aceleración y que no es una variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando el aumento de la frecuencia es de más de 15 latidos por minuto de amplitud y de más de 15 segundos de duración, que eso lo vamos a ver graficado en el monitoreo. Y ese es un ejemplo de una aceleración. Se puede ver que tiene una amplitud de más de 15 y una duración también de más de 15 segundos, y que está por encima de la línea de base de lo que venía haciendo el monitoreo. Y otra cosa a evaluar es la presencia de desaceleraciones, que esto es más que nada, al contrario de las aceleraciones, son caídas de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea de base. También para ser significativas tienen que tener una amplitud de 15 latidos por minuto y una duración de más de 15 segundos. Y lo importante es que están asociadas a las contracciones generalmente. O sea, nos va a importar más que nada una desaceleración cuando hacemos una prueba de tolerancia a las contracciones. Y hay tres tipos de desaceleraciones. Una son las desaceleraciones precoces, que también se llaman DIP tipo 1, donde la caída de la frecuencia cardíaca fetal es gradual, es decir, tarda más de 30 segundos en llegar al fondo, y lo más importante es que es sincrónica con la contracción. Nosotros tenemos a la madre que tiene una contracción uterina y vemos que cuando llega al pico de la contracción, que es lo que nosotros marcamos en el monitoreo, en la prueba de tolerancia a las contracciones, vemos que la caída de la frecuencia cardíaca fetal coincide. O sea, cuando llega al fondo, la frecuencia cardíaca también llega al máximo la contracción. Eso se da generalmente por la compresión de la cabeza del feto, o sea, está favorecido cuando más abajo está el feto en el canal del parto y también obviamente cuando no tiene las membranas, y no son patológicas, es una respuesta normal y esperable. A lo que sí hay que prestarle atención son a las desaceleraciones tardías, que es cuando la frecuencia cardíaca fetal, también se llaman DIP2, que es cuando la caída de la frecuencia cardíaca fetal no coincide con la máxima de la contracción, es decir, que es tardía. Nos representa que el feto está sufriendo una hipoxia o acidosis, y el mecanismo es generalmente cuando la contracción llega a su punto máximo, el eritrocito que está justo en el espacio intervelloso de la placenta, que es cuando se da el intercambio, en el lugar que se da el intercambio gaseoso, ese eritrocito es el que va a tener la menor cantidad de oxígeno, que es en el mayor pico de la contracción. Entonces, entre que ese eritrocito sale del espacio intervelloso de la placenta y llega al nodo sinoauricular del corazón, pasa un tiempo, que es el que vemos representado en el monitoreo, que es el tiempo entre la máxima de la contracción y la menor frecuencia cardíaca fetal. Y por eso nos representa hipoxia. Y después el otro tipo de las desaceleraciones son las variables ODIP3, que acá la caída de la frecuencia cardíaca fetal no es gradual, sino que es abrupta, y se llaman variables porque varían unas con otras con la contracción. Estas desaceleraciones son por resultado de la compresión del cordón umbilical, y generalmente suelen tener una aceleración previa, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca previa, que se puede ver en la foto, después tienen la caída de la frecuencia cardíaca fetal y después tienen otro aumento de la frecuencia cardíaca fetal antes de retornar a la línea de base.
Y eso se da porque lo primero que se comprime en el cordón umbilical es la vena umbilical porque es el vaso con menor presión. Entonces esto se sensa como una hipotensión y lo que se da es una respuesta del sistema nervioso simpático que, como explicó Sol al principio, lo que hace es acelerar la frecuencia cardíaca, que es lo que vemos en la foto como la primera aceleración. Después, lo que se va a comprimir es la arteria, las arterias del cordón umbilical, y eso genera un aumento de la presión del feto, y ahí lo que se activa es el sistema nervioso parasimpático, que, como dijo Sol, genera una caída de la frecuencia cardíaca y es donde vemos la desaceleración brusca. Después, cuando se descomprime el cordón, el feto vuelve a tener una presión normal, esto también es sensado, y bueno, se vuelve a activar el sistema nervioso simpático, entonces vuelve a aumentar la frecuencia cardíaca. Esa sería la fisiopatología. Lo que tenemos que prestar atención es cuando estas desaceleraciones variables llevan a un descenso de la frecuencia cardíaca de más de 60 latidos por minuto y duran más de 60 segundos porque son las más peligrosas. Y después las desaceleraciones prolongadas es cuando en tiempo duran más de 2 minutos, que también a eso hay que prestarle atención porque es el periodo en el que el feto está más en hipoxia. Entonces, dicho todo esto, todos los parámetros que tenemos que evaluar en un monitoreo o en una prueba de tolerancia a las contracciones si la madre está en trabajo de parto, lo que vamos a ver en esta foto es un monitoreo normal, sin contracciones, reactivo. Tenemos una frecuencia cardíaca entre 110 a 160 latidos por minuto, tenemos variabilidad entre 5 y 25 latidos por minuto, no es que es una línea plana, y tenemos aceleraciones que están dentro de parámetros normales, es decir, que la frecuencia cardíaca aumentó más de 15 latidos por minuto y más de 15 segundos frente a los movimientos fetales. Entonces, a esto llamamos un monitoreo reactivo, y no tiene desaceleraciones, o sea, no tiene caída de la frecuencia cardíaca fetal. Acá vemos uno no reactivo, si bien la frecuencia cardíaca está dentro de parámetros normales, no tiene mucha variabilidad y tampoco vemos las aceleraciones. Y acá pasamos a lo que son las PTC o las pruebas de tolerancia a las contracciones, cuando la madre ya está en trabajo de parto, y cuando nosotros decimos que tiene una PTC positiva, es cuando tiene desaceleraciones, de las que expliqué recién, en más del 50% de las contracciones. Como se ve en el dibujo, en esta PTC, lo que más tenía eran desaceleraciones tardías. Se puede ver que cuando llega al pico de la contracción, la frecuencia cardíaca fetal baja y bueno, tarda, hay un desfase entre el pico de la contracción y la máxima caída de la frecuencia cardíaca fetal, que eso nos habla de hipoxia. Y una PTC negativa es cuando es una prueba de tolerancia a las contracciones normales, es decir, no hay desaceleraciones, o las hay pero menos del 50%, o hay desaceleraciones tipo 1, que son las de la compresión de la cabeza del bebé, que dijimos que no eran patológicas. Entonces, dicho todo esto, hay una clasificación, que es esta, que nosotros evaluamos todos estos parámetros y podemos decir que es normal, es sospechosa o es ominosa. Y depende a que sea normal, sospechosa o ominosa es la conducta que vamos a tomar. Si es normal, quiere decir que las 4 variables que vamos a evaluar, que son la frecuencia cardíaca de base, la variabilidad, las aceleraciones y las desaceleraciones, están las 4 dentro de parámetros normales. En cambio, si decimos que es sospechoso, quiere decir que aunque sea una de las variables, está en rango de alteración leve o no tranquilizador, que es, por ejemplo, cuando la frecuencia cardíaca fetal de base cae por debajo de 110 y está entre 100 y 110, o está por arriba, es decir, tiene una taquicardia entre 160 o 180. O la variabilidad es menor a 6 latidos por minuto, o tiene desaceleraciones de las variables, pero las que no son complejas, o una desaceleración prolongada, pero de menos de 3 minutos. Cualquiera de estas variables que caigan en estos parámetros es sospechoso. Y en cambio es patológico o ominoso cuando dos de las variables están dentro de alteración leve o no tranquilizadora, o al menos una cae dentro de alteración severa o anormal. Por ejemplo, una bradicardia de menos de 100 latidos por minuto o de más de 180, una variabilidad mayor a 25 minutos o ausencia de variabilidad, o cuando tenemos, por ejemplo, una desaceleración, una caída de la frecuencia cardíaca fetal prolongada de más de 3 minutos.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando tenemos una PTC o una prueba de tolerancia a las contracciones que nos da sospechosa o ominosa, obviamente primero vamos a tratar de identificar la causa, medirle la presión a la madre, hacerle un tacto para ver que no haya una prosidencia del cordón, es decir, cuando tienen membranas rotas el cordón sale por delante de la presentación, o de la cabeza del bebé, o que haya un sangrado vaginal o un hipertono del útero. Todo eso es lo que tenemos que controlar por la clínica. Después, lo que siempre hacemos es poner a la madre en decúbito lateral izquierdo. Si está con goteo de oxitocina, la suspendemos porque la oxitocina potencia las contracciones. Y le vamos a administrar oxígeno y un glucosado. Y ahí evaluamos cómo sigue la PTC. Si se normalizó, puede continuar el trabajo de parto, pero si sigue en parámetros de sospechoso, no tranquilizador o ominoso, es donde tenemos que actuar y finalizar el embarazo si es dentro del parámetro de sospechoso, dentro de los 30 minutos, pero si continúa en anormal o ominoso, la finalización del embarazo tiene que ser en el menor tiempo posible.